que sea Dios el que se manifieste, el que se mueva en medio de esta reunión. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, en esta hora te pedimos que tú nos laves con tu sangre preciosa, que en esta hora, Padre, que va a empezar tu culto, Padre, para honra y gloria de tu nombre, te pido que tú uses mi vida, Padre Santo. Mira, Señor Jesús, que yo la entrego, Padre, para ti, Señor Jesús, para tu servicio. Y ahora te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú uses mi boca, uses mi lengua, Padre, para hablar tu palabra, que yo hable la verdad que tú, Padre Santo, has puesto, Padre Santo, a través de tu palabra escrita, que es la Biblia. Yo te pido, Padre, que permita que tu Espíritu Santo sea el que mueva esta palabra, Padre Santo. No sea yo, solamente que mi boca sea un instrumento, Padre, para glorificar y honrar tu nombre, Padre. Y te pido, Padre, que tú bendigas a cada hermano que se está conectando, que ya está aquí, Padre, en el culto, y por los que no, Padre Santo, también los ponemos en tus manos, Padre Santo. Tú conoces las situaciones de cada uno de tu pueblo, Padre, y yo te pido en esta hora, mi Dios, que permita, Señor Jesús, que esta palabra que tú me diste, Padre, también, así como llegó a mi vida, llegue, Padre, a la vida de los hermanos que escuchen esta palabra, mi Dios, porque lo hacemos no para agradar al hombre, no para darnos a notar, sino para darnos a notar contigo, mi Dios, porque eso es lo que importa, Padre Santo. Yo te pido, Señor Jesús, nuevamente que tomes mi vida, que tomes el tiempo, Padre, y gracias te doy, Padre Santo. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Hermanos, les invito que abran su Biblia en Génesis capítulo 39 y vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 12. Amén. Y dice así la bendita palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con José y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. Hermanos, vemos que todos, no importa la edad que tengamos, hermanos, somos tentados siempre durante la vida que Dios nos presta. Vemos que el diablo siempre está queriendo hacer caer al pueblo de Dios, hermanos, y vemos que todos sabemos la historia de José, qué era lo que él vivía, qué era lo que él padeció durante toda su infancia, ¿verdad? José, la Biblia nos dice que tenía 17 años y que él también apacentaba las ovejas junto con sus hermanos. Y a grandes rasgos, hermanos,
vemos que José, Dios lo había puesto, Dios, desde que su madre Rebeca lo pidió, Raquel, lo pidió en oración, vemos, hermanos, que José fue una bendición para la vida de su madre y de su papá, que era Israel. Vemos, hermanos, también que José siempre vivió, ¿verdad?, bajo la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, todos conocemos el texto de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vemos que Jacob, ¿verdad?, era su papá, pero Dios le cambió el nombre a Israel. Vemos, hermanos, que lo instruyó en el camino de Dios. Porque si él no hubiera sido instruido en el camino de Dios, José hubiera sido como sus hermanos, ¿verdad? Y Jehová no hubiera estado con él. Pero vemos, hermanos, que aquí en esta historia que nos habla este capítulo 39 de Génesis, nos habla que José era un joven verdaderamente esforzado en agradar, y se esforzaba en agradar a Dios. Y lo vemos, hermanos, que nos dice que Jehová estaba con él. Vemos que José tiene algo que ver, parecida, una semejanza con David. Vemos que David también era pastor, ¿verdad? Y era el más pequeño de su familia, y José también, aunque él tenía a su hermano Benjamín. Pero en este caso nos vamos a enfocar en José, que vemos que él, hermanos, también apacentaba las ovejas con sus hermanos. Pero, ¿qué pasaba, hermanos, con la familia de José? Que la familia de José, sus hermanos en este caso, no lo querían. ¿Por qué? Porque Dios había dado sueños a José de la grandeza que él iba a hacer en la vida de José, y no faltaba la envidia. Vemos, hermanos, que en la vida de David, él peleaba constantemente quizás con osos y leones, ¿verdad? Pero qué difícil es para uno vivir con una familia que nos tiene envidia, que nos tiene coraje, ¿verdad? Las bendiciones que Dios nos da. Vemos, hermanos, que José también, como cada uno de nosotros, padeció situaciones difíciles. Y no con osos, no con leones, sino con su propia familia. A veces, para uno que tiene problemas con la familia, es tan difícil, pero José jamás dio un mal testimonio. José, como dice, fue un hombre, un varón, un joven temeroso de Dios. Y aún con esos problemas que José tenía con sus hermanos, Jehová estaba con él. Vemos, hermanos, que a pesar de todo lo que José vivió con sus hermanos, que no lo querían, que lo aborrecían, porque su papá Israel lo amaba más que a ellos, Jehová siempre estuvo con José. A pesar, hermanos, que cuando fue enviado por Jacob a ver a sus hermanos, vemos que cuando sus hermanos lo vieron de lejos, ya estaban maquinando qué hacer con José, y que era matarlo. Y vemos, hermanos, también en la vida de José, que no fue fácil, ¿verdad? Pero aún así, Dios sabía los planes que tenía cada uno de los hermanos de José en contra de él. ¿Y cuáles eran? Lo volvemos a repetir, era matarlo, ¿verdad? Pero Dios ya tenía preparada una cisterna en la cual no había agua, y como no pudieron matarlo, pues lo echaron ahí. Y aún así, con esas situaciones, Jehová, dice la palabra de Dios, Jehová estaba con José, porque Dios lo guardó de morir en las manos de sus hermanos, de morir ahogado. Y dice que después sus hermanos vieron de lejos que venían unos ismaelitas para vender a José, y lo vendieron. Pero Dios había mandado a los ismaelitas, hermanos, para que el propósito de Dios se llevara a cabo en José. ¿Y cuál era, hermanos? Todo lo que conocemos de que Dios permitió que llegara a ser el segundo de Faraón, ¿verdad? Pero también pasó situaciones difíciles como las pasamos usted y yo. Cada día de nuestra vida pasamos situaciones difíciles, pero como con José, Jehová está con nosotros, porque tenemos a un Dios que
que podemos acudir cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una lucha, hermanos. Sabemos que Jehová está al lado de nosotros. Solamente nos queda a usted y a mí doblar nuestra rodilla y clamar a Dios, ¿verdad? Y también esforzarnos en agradar a Dios. Y vemos, hermanos, que pasó esta situación José. Sus hermanos, tanto era el odio que le tenían que planearon matarlo, pero como no pudieron matarlo, lo vendieron. Pero aún así Jehová estaba con José. Y lo vendieron a los ismaelitas. Vemos, hermanos, que a veces nosotros podemos decir, pero era un joven de 17 años, ¿cómo es posible que lo hayan vendido, que hayan planeado? Hermanos, hoy en día en nuestras familias a veces planean cosas peores, ¿verdad? Planean a lo mejor en nuestra cara, nos dan una, valga la redundancia, una forma, una cara, pero atrás de nosotros están planeando lo mismo que los hermanos de José, hacernos mal, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros, que Él nos va a librar de la mano de ellos, ¿verdad? Y vemos, hermanos, también que no bastó con eso, sino que lo vendieron. Y Dios ya tenía trazado el rumbo de los ismaelitas, porque lo pudieron haber vendido en otro lado, en otro país, pero Dios escogió al país de Egipto para que se llevara a cabo lo que Dios le había dicho a Abraham, que iba a darle una descendencia, pero esa descendencia iba a ser esclava, ¿verdad? Iba a ser esclava a un país, pero no le había dicho a cuál país, pero Dios ya había escogido a Egipto. Y pues nos podríamos preguntar nosotros, ¿y a dónde fue a parar José? Ya lo leímos, que fue a parar a Egipto. Pero de tantos habitantes que tenía Egipto, Dios tomó a un varón, dice la palabra de Dios, que tomó a Potifar. Y vemos que en el versículo 1 nos dice, ¿quién era Potifar? Dice Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vemos, hermanos, que Dios ya tenía todo planeado, todo tenía Dios planeado para llevar su propósito, su plan, ¿verdad? Como lo tiene planeado para cada uno de nosotros, hermanos. Vemos el poder de Dios, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los que tienen hijos, los que tenemos sobrinos, si nosotros también nos instruimos en el camino de Dios, hermanos, ellos dicen la palabra de Dios, lo decíamos hace un momento en Proverbios 22:6, nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vemos, hermanos, que José en ese tiempo, en ese entonces, no tenía ya a su mamá. Su mamá había fallecido cuando estaba dando a luz a su hermano Benjamín, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que se esforzaron sus papás en instruirlo, en darle a saber, a conocer la palabra de Dios a José. Pero vemos que el diablo de una o de otra manera quiso estorbarle, quiso oponerse al plan, al propósito de Dios en la vida de José. Pero vemos que cuando José estaba esforzándose en agradar a Dios, quizás él también oraba, quizás también él alababa a Dios, por lo cual Dios estaba con él, ¿verdad? Como está con cada uno de nosotros cuando nos esforzamos en buscar a Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos, ya sea con nuestra familia, ya sea en el trabajo, ya sea a nuestro alrededor con los vecinos, hermanos, Dios tiene el control de todo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vemos, hermanos, que también nos dice, pero si ponemos atención, hermanos, José también pastoreaba, como decía, las ovejas, al igual que David, ¿verdad? Y David peleaba con osos y leones. José luchaba diariamente con sus hermanos. José no podía matar a sus hermanos como lo hacía David con los osos, con los leones. Pero así como Jehová estuvo con David, así estuvo con José y así está con cada uno de nosotros. ¿Verdad, hermanos? También, hermanos,
vemos que en estos tiempos nuestros niños también, al igual que nosotros como adultos, son atacados. Son atacados como lo fue José. Vemos que también ellos padecen tentaciones, como lo padeció José. Lo leímos hace rato en Génesis 39, ¿verdad? Todo lo que pasó, pero donde fue tentado, hermanos, fue cuando llegó a la casa de este hombre, Potifar. Vemos, hermanos, que Dios premia la obediencia de su pueblo cuando somos fieles, cuando somos obedientes. Y en la Biblia encontramos infinidad de ejemplos de hombres y mujeres esforzados, obedientes a la palabra de Dios. José fue uno de ellos, porque sus padres se preocuparon en instruirlo en el camino de Dios. Que cuando José llegó a ser ya adulto, él sabía quién estaba con él. Amén. Y vemos, hermanos, como les decía, Dios premia la obediencia de sus hijos. Algunos ejemplos que yo vi fue, por ejemplo, Noé. Ustedes van a decir, bueno, ¿y Noé qué tiene que ver con José? Si estamos hablando de José, pues tiene que ver mucho, hermanos, porque José fue un hombre esforzado igual que José, porque Jehová estaba con Noé, ¿verdad? Como estaba con José. Vemos, hermanos, que Noé obedeció a Dios haciendo el arca, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que Dios, ¿cuál fue el premio que Dios le dio a Noé? Pues el salvar a su familia, el salvar su vida de él, el salvar la vida de su esposa, de sus 3 hijos y de sus 3 nueras. Y no solo la de ellos, sino la de los animales. También Dios lo premió dándole la vida, ¿verdad? Él no hizo caso de lo que hacía o lo que la gente le decía, que a lo mejor estaba loco al construir un arca, pero él sabía que si él era obediente a lo que Dios le había mandado, Dios iba a salvar su vida. Y vemos que él también dice en la palabra de Dios que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿cómo es que qué tiene que ver Noé con José? Pues lo mismo, que Dios hablaba con él, aunque con Noé fue así directo y con José fue a través de sueños. Amén. Otro ejemplo está con Abraham. Abraham también fue un hombre obediente a Dios. ¿Por qué? Porque obediente fue cuando Dios le pidió a su único hijo, Isaac, ¿verdad? Y pensemos nosotros, bueno, ¿y por qué se lo pidió? Si no le había dado la promesa de que de él iba a salir una nación, iba a tener descendencia. Pues sí, hermanos, y a él mismo fue el que le dijo que su pueblo, más bien su descendencia iba a ser cautiva de una nación. Pero ahí vemos, nunca le dijo cuál, y nosotros ya llegando a la vida de José, pues fue en Egipto, ¿verdad? Pero vemos, ¿y cuál fue el premio que Dios les dio? En que Dios proveyó un carnero para sacrificarlo en lugar de Isaac. Y vemos que de Isaac salió José, ¿verdad? También otro ejemplo de obediencia fue Daniel. Daniel no hizo caso al mandato que le habían puesto en su época de Daniel, de adorar una estatua, que no podían tampoco dar culto a cualquier dios, porque vemos, hermanos, que en Daniel también había la envidia, y no de su familia, sino de los mismos compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque ¿qué querían hallar en Daniel? Querían hallar en su trabajo una falla, pero no la iban a encontrar. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre temeroso de Dios. ¿Y cuál fue la obediencia que hizo Daniel? Que él no dejó de orar, ¿verdad? Y no se contaminó tampoco de la comida de Nabucodonosor, sino que Dios estaba con Daniel, porque cuando Nabucodonosor tenía los sueños, nadie podía interpretarle los sueños, pero Dios estaba con Daniel, que él
sabía que querían matar a los magos, querían matar a los que estaban allí con Nabucodonosor, pero Dios estuvo con Daniel y él fue obediente en orar y no le importó, hermanos. No, bueno, ya le dio la interpretación Daniel a Nabucodonosor de los sueños, pero también, hermanos, cuando lo amenazaban que todo aquel que fuera adorada, orara o consultara a otros dioses, iba a ser echado al pozo de los leones. ¿Y cuál fue el premio que tuvo Daniel? En que Dios mandó un ángel y le tapó la boca a los leones y no se lo comieron. No le pasó a lo mismo que a los que después echaron, que ahí luego se los comieron los leones. Vemos que todo aquel que es obediente a Dios y que se esfuerce en agradar a Dios, Dios le da su premio, hermanos. Vemos también otro ejemplo de que fue obediente y el premio fue que hoy está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Él también fue tentado. Todos estos varones fueron tentados, ¿verdad? Tentados Noé, al decir, pues sí, cierto, pues nunca ha llovido, nunca ha caído una lluvia, ¿cómo que va a caer ¿cómo se llama? Un diluvio, ¿verdad? Él pudo haber dudado, haber caído en la tentación de la duda. Abraham, ¿cómo es que voy a dar a mi hijo? ¿Cómo mi único hijo, si me está prometiendo que voy a tener una descendencia, cómo es que si lo voy a matar? ¿Verdad? La tentación también ahí de la desobediencia, de no, yo no lo voy a dar. De amar a alguien más que a Dios, ¿verdad? Daniel, ¿y yo por qué? Mejor no voy a orar para que no me vayan a echar ahí con los leones. Y sin embargo, a él no le importó. Él fue obediente. Él pudo haber caído también en la tentación de renegar de Dios. No es cierto, no voy a orar, no voy a buscar a Dios. Pero vemos que Dios estaba con ellos, con Noé, con Abraham, con Daniel y con nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos la tentación que tuvo, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que el premio que tenemos usted y yo en esta hora, si le somos obedientes a Dios, es que tenemos una vida eterna, una corona que Él ha prometido para nosotros, para los que le seamos fieles, estar sentados a la mesa allá en el cielo, y dice un canto, ¿verdad? Y el que va a servir es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, vemos que todo aquel, sin importar la edad, hermanos, todos tenemos tentaciones. Hoy en día nuestros niños, ¿cuál es la tentación? El celular, la tablet, los videojuegos, ¿verdad? Hoy la peor situación que se está viniendo para el pueblo de Dios, hermanos, es que los niños y jóvenes están perdiendo la fe en Dios. Son los primeros en que dudan en ir a la iglesia. Los que piensan que no existe Dios. Por eso, hermanos, nuestra misión, tanto de ustedes como de nosotros, no importa si somos maestros, si no somos maestros, pero somos hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios y debemos de llevar a cabo como lo llevó Noé, Abraham, Daniel, nuestro Señor Jesucristo, el instruir al niño en el camino de Dios, para cuando llegue a una edad no se aparte de Dios, hermanos. Porque vemos, hermanos, que también los niños se van al infierno. No solo los adultos, no solo los jóvenes, sino también los niños. Y qué tremendo, hermanos, qué tremendo, porque a usted y a mí nos va a pedir Dios cuenta de los niños que tenemos a nuestro alrededor, de los niños de la iglesia. Por eso, hermanos, vemos que muchos niños están pereciendo, pero están pereciendo en el pecado, hermanos. Porque vemos todo lo que ven, los videojuegos, hasta las caricaturas que podemos ver nosotros, inocentes, tienen mensajes no agradables a Dios. Por eso, hermanos, debemos de instruir a los niños en el camino de Dios, para que Dios los libre de las tentaciones. Amén. También vemos, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Qué entendemos por tentación? Para empezar, ¿qué entendemos con la palabra tentación?
Hay muchos tipos de tentaciones, ¿verdad? Pero la tentación es un estado, hermanos, en el que uno se siente atraído a hacer lo malo ante los ojos de Dios. La promesa de obtener un placer o una ganancia o una satisfacción, ¿verdad? Eso es una tentación. Y como yo les decía, hay muchos tipos de tentaciones, tanto sexuales como de pecar, de robar, de mentir, muchas infinidades, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que cuando estamos en el camino de Dios y somos esforzados, Dios está con nosotros para vencer las tentaciones. Por eso el tema de hoy se llama Venciendo la tentación, ¿verdad? Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo venció la tentación. Muchos van a decir, ay, pero pues Él era hijo de Dios. Él era el mismo Dios encarnado en carne, valga la redundancia, ¿verdad? Pero Él también dice en la palabra de Dios que Él también tuvo hambre, Él también tuvo sed, también se cansó, ¿verdad? Y y dice que Él fue tentado en todas las tentaciones que nosotros somos tentados, hermanos. Pero Él, ¿cuál fue la clave de vencer al diablo? Bueno, en que Él se mantenía en la oración. Como vemos que Noé también se mantenía en comunión con Dios. Abraham, Daniel, el mismo José también, tenían una relación íntima con Dios. Y vemos, hermanos, que si ellos no hubieran tenido esa comunión con Dios, rápido hubiera llegado la tentación y hubieran caído. Un claro ejemplo está, hermanos, cuando no dejamos de oír la voz de Dios y oímos la voz de otras cosas, y entre esos el diablo, nos pasa lo mismo que a esta Eva y a este Adán. ¿Qué les pasó? ¿Cuál fue la paga o la recompensa, podríamos decir, de la desobediencia de ellos? Fueron desechados, hermanos, fueron desechados de un lugar a donde Dios los había puesto para gobernar todo lo que había Dios creado, ¿verdad? Y por la desobediencia de ellos, hermanos, de darle oídos a las mentiras de Satanás, a la mujer, cuando Dios los había puesto en el huerto del Edén, hermanos, ahí los puso Dios para gobernar, ¿verdad? Y podían comer, Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles, de todos los frutos que hay, menos de este árbol, del bien y del mal. Y cuando llegó el diablo, ¿verdad? Cuando Eva descuidó su relación con Dios, vemos, hermanos, que vino el diablo y le susurró al oído, ¿verdad? Le dijo que a poco Dios no les había dicho que podían comer de todo árbol, ¿verdad? Y en ese, yo me imagino, hermanos, que el árbol no dice qué fruto, si era una manzana, una pera, una uva, no sabemos, nomás dice la palabra de Dios que era un fruto. Pero si nos imaginémonos el fruto. ¿Cuánto tiempo tenía Eva estando en el huerto del Edén? Yo creo que mucho tiempo. Y veía el árbol, pero no lo tomaba en cuenta hasta que vino el diablo y le dijo, mira, ¿ya viste el fruto? Se ve atractivo, se ve rico, se ve bueno, codiciable, ¿verdad? ¿Y cuál fue lo que pasó? Que Eva hizo caso. Quizás yo me imagino que Eva ha de haber dicho, pues sí, se ve rico, se ve sabroso el fruto. ¿Y qué hizo? Fue y agarró, comió y le dio a este Adán, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pago de la desobediencia, hermanos? Que fueron desechados del Edén. Y qué tremendo, hermanos, que es dándonos Dios la oportunidad de ser salvos, de, por ejemplo, tener niños a nuestro alrededor, almas, ya sean niños, ya sean adultos, para predicar la palabra de Dios, hermanos, no aprovechamos. Dios nos ha dado tantas promesas, hermanos. Y ustedes van a decir, bueno, pues no que la clase o la predicación era de José. Sí, hermanos, es de José y venciendo la tentación.
porque ahorita vamos a hablar más adelante de José. Vemos, hermanos, que eso no significa que el diablo no buscará la ocasión para hacernos caer en las tentaciones. Al contrario, tenemos que aprender, hermanos, que cuando nosotros buscamos más y más a Dios en la obediencia, en buscar a Dios en la oración, hermanos, aquí no hay otra cosa más que la oración, el tener comunión con Dios, el pedirle a Dios que nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento de espíritus, hermanos, el discernimiento de las cosas, para no caer en las tentaciones como cayó Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, el diablo a veces viene a susurrarnos cuando nosotros nos esforzamos en orar, nos esforzamos en ir a la iglesia, nos esforzamos en escudriñar la palabra de Dios. Ya no vamos tan lejos. Nos esforzamos en conectarnos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entre más Dios nos habla, hermanos, para hacernos ver en qué hemos fallado, en qué le hemos fallado a Dios, en qué hemos pecado, hermanos, y obedecemos a Dios, viene el diablo a susurrarnos. Ay, ¿ya para qué te conectas? Está de aburrido. Ay, mira, está hablando de José y sale con que está hablando de Eva. O luego saca que de Noé o de Abraham, hermanos. Dios nos está hablando de ejemplos de los que tuvieron el discernimiento del Espíritu Santo, hermanos, que los llevaron a tener vida eterna. Ellos están en el cielo. Ellos ya están gozándose, hermanos. ¿Sí? Porque fueron fieles, porque fueron obedientes, porque no le dieron oídos a las tentaciones al diablo, ¿sí? Por eso, hermanos, a usted y a mí nos está hablando que debemos tener el discernimiento del Espíritu Santo, que debemos de siempre pedirlo en oración para no caer en las tentaciones. Porque el diablo viene y también nos hace ver eso. Ay, no, pues es que está reaburrido, no le entiendo. Porque no le pide tampoco el discernimiento del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que tener cuidado para que no nos pase lo que le pasó a esta mujer, Eva y a Adán, que fueron desechados. ¿Usted quiere ser desechado de la presencia de Dios? Ya no estamos en el Edén, estamos en la presencia de Dios. Si usted quiere ser desechado de la presencia de Dios, adelante, hermano, puede desconectarse y no escuchar la voz de Dios, que por algo nos está hablando de las tentaciones, hermanos. Dígame usted, ¿quién no ha padecido las tentaciones? ¿Quién no ha vivido tentaciones? Problemas, todos, y más los hijos de Dios, porque José era hijo de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vemos, hermanos, que entre más buscamos a Dios de todo corazón, Satanás más nos va a tentar, más va a poner ocasiones para caer en pecado, en desagradar a Dios. Pero si nosotros, hermanos, buscamos la comunión con Dios, Él nos va a librar. Amén. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1:22, dice 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo Jesús, mediante el Espíritu. Ya ve por qué es importante pedir que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué nos quiere decir aquí, hermanos, esta palabra? Que debemos de tener purificada nuestra alma, ser obedientes a Dios. Ser obedientes a Dios, porque dice a la verdad, y la verdad es Cristo, mediante el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a hacer las cosas, el que nos va a decir, si cometimos algo, hermanos, está el Espíritu Santo para redarguirnos. Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vemos que los hermanos de José no tenían su alma purificada, tampoco eran obedientes a la verdad, tampoco mediante el Espíritu, y no tenían amor fraternal para amar a su hermano José.
no tenían un corazón puro, pero Dios nos está diciendo a nosotros, hermanos, que debemos de tener un corazón puro. Amén. Tenemos que reconocer que la tentación nunca llegará, hermanos, ofreciendo dolor, amargura, fracaso, muerte, que es lo que verdaderamente atrae a nuestra vida cuando caemos ante la tentación. Sino que la tentación siempre aparecerá como algo atractivo, algo llamativo, bueno a la vista, como le pasó a Eva. El fruto le fue atractivo, llamativo y bonito a la vista, hermanos. Por eso ella cayó. Porque no tenía tampoco el discernimiento del Espíritu Santo. Vemos, hermanos, que el diablo anda como león rugiente viendo a ver quién se devora. Y otra evidencia que nos menciona la palabra de Dios es con Abel y Caín, o Caín y Abel. Vemos que Caín también estaba maquinando, él dejó entrar al pecado en su vida, que entró ¿cómo les podría decir? Pues le dejó entrar la envidia, porque Dios había visto agradable la ofrenda que Abel había ofrecido a Dios. Y Caín, no sabemos cómo fue la situación en la que hizo su ofrenda ante los ojos de Dios. Vemos, hermanos, que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque le dio de lo mejor. Y sin embargo, Caín cayó en la tentación de matar a su hermano, por el simple hecho de la envidia. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos, de la vida de Caín? Que no solamente fue desechado de la tierra, sino lo peor que le puede pasar al ser humano, hermanos, es ser desechados de la presencia de Dios. Vemos que sus padres de Caín y Abel fueron desechados del huerto del Edén, pero Caín fue desechado de la presencia de Dios. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros dejamos que el diablo venga y susurre a nuestro oído mentiras. ¿Para qué buscas a Dios? Mira, si te habían dicho que iban a orar para que Dios te sanara, y mira, si te está complicando. Mira, ¿para qué buscas a Dios si ya te corrieron del trabajo? Mira, no te quieren dar trabajo aquí, no eres bienvenido a ningún lado. Hermanos, Dios bendice a su pueblo y lo vemos con los ejemplos que pusimos. Dios premia la obediencia de su pueblo. Díganme ustedes, ¿cuántos hemos dejado a Dios por buscar otras cosas? Muchos. Pero gloria a Dios, hermanos, porque usted está aquí conectado, escuchando la palabra de Dios. Hermanos, no busquemos el ser desechados de la presencia de Dios por caer en las tentaciones. Vamos a empezar. Yo puse 4 puntos. El primer punto, hermanos, es ¿cómo podemos entonces vencer la tentación? Tenemos que recordar que siempre junto a la tentación, nuestro Señor Jesús nos da la salida, es decir, la oportunidad de salir de aquella situación, de aquella tentación. Pero cada uno de nosotros tenemos que decidir en aprovechar la oportunidad que Dios nos da de salir de esa situación. Por eso nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, vemos que aquí en la palabra de Dios nos dice que, regresando con la vida de José, hermanos, José, dice la palabra de Dios que era de hermoso semblante y bella presencia. Y no bastaba, hermanos, con las situaciones que vivió con su familia, sino que también el diablo no se hizo esperar y puso a esta mujer, la esposa de su amo, ¿verdad? Y dice que esta mujer,
hoy podríamos decirlo que lo acosaba sexualmente. Dice en el versículo 7 de Génesis 39:7, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Vemos, hermanos, que José no nos dice qué edad tenía, pero dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Pero no era porque José hubiese nacido así, sino porque Dios estaba con él. Jehová dice aquí en la palabra de Dios que Jehová estaba con José, que hasta su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía era prosperado. Por eso el amo, Potifar, le entregó todo lo que había en su casa, lo que había en el campo, menos a la esposa, ¿verdad? Vemos, hermanos, que ese hermoso semblante, esa hermosa presencia era la presencia de Dios que estaba en José. Era la presencia que José tenía de Dios, hermanos. Por eso esta mujer puso sus ojos en él para hacerlo caer en la tentación de fornicar. Pero como José estaba en comunión con Dios y él estaba lleno del Espíritu Santo, que no accedió, ¿verdad? No accedió a caer. Y como dice la palabra de Dios, no le sobrevino ninguna tentación que no fuese humana, pero fiel es Dios que lo ayudó a salir de esa situación. Hermanos, vemos que en estos dos versículos, en el versículo 7 y en el versículo 8, nos habla, ya leímos el 7, pero nos dice en el 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Y qué era lo que tenía? Pues todas las cosas que eran los negocios quizás de la casa de Potifar. Pero la mujer, hermanos, la mujer allí estaba duro y duro, día tras día, dice la palabra de Dios, hostigando a José. Pero ¿qué hubiera pasado si José hubiera caído en la tentación? Pues hubiera pecado contra Dios. Y nos dice también, hermanos, que nadie puede obligarnos o obligar a hacer lo que no queremos hacer. José él no quería estar con la mujer, pero la mujer estaba insistiendo, ¿verdad? Pero no lo pudo obligar. Quizás la mujer era hermosa, quizás la mujer era bonita, atractiva, como dice, ¿verdad? Como quizás era el fruto que el diablo le puso a Eva, atractivo, bonito. Y quizás la mujer también, esta que andaba molestando a José, quizás también era hermosa, atractiva, ¿verdad? Pero vemos que Dios estaba con José y no permitió que cayera en la tentación de cometer fornicación. José no le dijo a la mujer: déjamelo pensar, déjame pensar primero a ver y ya luego yo te digo. José no le dio ninguna oportunidad a la tentación porque era temeroso de Dios. Como hijos de Dios tenemos la capacidad que Él nos ha dado para no caer en la tentación, hermano. Que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vemos, hermanos, que Dios libró a José de caer en tentación de la fornicación. La mujer de adulterio, pero José iba a caer en la tentación de la fornicación. Pero Dios estuvo con él, Dios estaba con él. En el segundo punto, hermanos, vemos que dice: José reconoció las consecuencias que atraería a su vida si accedía a la tentación que tenía con la mujer. José sabía que en un momento de placer pagaría un precio muy alto por las consecuencias que esto iba a traer a su vida.
Imagínense, como yo les decía hace un momento, Caín fue desechado de la tierra, pero no solo de eso, sino también, hermanos, de la presencia de Dios. Quizás, hermanos, si José hubiera accedido a cometer el pecado con la mujer, Jehová se hubiera apartado de él. Un claro ejemplo, hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Él no cayó en tentaciones. En él cayeron todos los pecados, todas las enfermedades. Y él, yo pienso, hermanos, o creo, que a él no se le hacía difícil lo que venía de, por ejemplo, de que iba a ir al infierno a arrancarle las llaves al diablo. Eso quizás no era lo más difícil para él, sino lo más difícil para él era que el Padre se iba a separar de él. No se separó mucho tiempo, pero vemos, hermanos, que el tiempo que haya sido que el Padre se apartó de nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo más tremendo. Imaginémonos, como todos dicen, siendo Dios, vivió la separación del Padre. Ahora imaginémonos usted y yo viviendo en pecado, dándole placer a la carne, y nosotros nos decimos ser llenos de Dios, ser llenos de la presencia de Dios. Imaginemos, hermanos, que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida, que el Espíritu Santo ya no more en nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, nos preguntamos o escuchamos: es que hay que llenarnos de la presencia de Dios? Sí, el poder y el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, pero tenemos que activarlo. José tenía al Espíritu Santo en su corazón, aunque en esa época no se hablaba así del Espíritu Santo como hoy, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para consolarnos. Pero vemos, hermanos, que en él estaba el temor de Dios y que él lo activaba, hermanos, teniendo comunión con Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que también tener la comunión con Dios para activar al Espíritu Santo y que nos ayude a alejarnos de las tentaciones. Porque les voy a repetir, yo les podría decir algunas, pero todos sabemos que hay muchísimas, infinidades de tentaciones que con las cuales pecaríamos contra Dios. A nuestra vida nos podrían traer placer, nos podría traer gusto, satisfacción, pero nos podría quitar lo más importante, que es la presencia del Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Quizás en la vida de José, si él hubiera accedido, quizás la presencia de Dios se hubiera ido de su vida. Y ya no iba a haber la bendición de que todo lo que él hacía era prosperado. Quizás él lo hubiera perdido por un momento de placer. Hermanos, busquemos tener intimidad con Dios. Buscar a Dios, que el Espíritu Santo que decimos que mora en nosotros esté activo. ¿Y cómo lo vamos a activar? Buscándolo en oración, escudriñando la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra que Él nos está hablando, hermano. Darle oído a la palabra de Dios. Vemos, hermanos, que muchos están perdiendo esa unción en el pueblo de Dios. Yo escucho muchas veces que dicen, los hermanos tienen que decirnos: levanta las manos, cierra los ojos, digan un gloria a Dios, digan un amén. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque quizás muchas veces, y no lo digo por ofender a nadie, Dios me libre, es palabra de Dios, ¿verdad? Que a veces, hermanos, quizás la presencia de Dios de la iglesia ya se fue, porque le hemos dado entrada a muchas cosas que no son agradables a Dios. Y qué tremendo, hermanos, qué tremendo, porque de nada sirve ir a la iglesia entonces, si nosotros no llevamos la presencia de Dios, si en la iglesia tampoco hay presencia de Dios. Y nosotros, y no es por culpa de la iglesia, sino es culpa de nosotros,
que no buscamos ni en nuestra casa, ni en ninguna parte, buscamos a Dios, buscamos tener la intimidad con Él, pero queremos bendición, queremos prosperidad, pero ¿cómo la vamos a tener si no prospera nuestra alma, no prospera nuestra vida espiritual delante de Dios, hermanos? Y vemos que en José, él prosperaba en todo lo que hacía, porque Dios estaba con él, porque José tenía una comunión con Dios. Y vemos que en la iglesia, hermanos, desgraciadamente a veces no hay avivamiento, empezando por nosotros. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y nos ponemos a orar? ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y le pedimos a Dios, derrama de tu poder, derrama de tu Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? Siempre llegamos a pedir por la necesidad. Dios conoce que tenemos necesidades, todos, económicas, familiares, de salud, de todo tenemos necesidad, hermanos. Pero si no buscamos a Dios, nada más lo buscamos para que Dios nos sane, para que Dios nos dé dinero, que Dios nos dé un trabajo. Pero ¿cómo buscamos a Dios? Como lo buscaban estos varones que mencionamos. Lo buscamos, ya olvídense ustedes de Noé, de Abraham, de Daniel, de José. Buscamos tener la comunión como la tenía José. Hermanos, a veces le damos más entrada a caer en las tentaciones. Un claro ejemplo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, a lo mejor ya no me van a volver a invitar a predicar, ¿verdad? Pero no me importa, gloria a Dios. Yo voy a obedecer lo que Dios me dice. Hermanos, en la iglesia, ¿qué es lo que más se vive? La crítica. ¿Y cómo queremos que haya la presencia de Dios si damos entrada a la tentación de criticar, de juzgar, cuando debemos de tener la comunión con Dios, hermanos? Ya para terminar, hermanos, vemos que el precio que a veces atrae a nuestra vida el caer en las tentaciones es la muerte. Qué precioso sería si cada uno de nosotros pensáramos de la misma manera que pensaba José antes de pensar en los deleites, en el pecado. Dice, hermanos, que el pecado puede atraer a nuestra vida. Si de algo debemos estar seguros que lo que puede atraer a nuestra vida el pecado, hermanos, es la muerte. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos, hermanos, ya para terminar este culto, vemos, hermanos, que aquí nos está diciendo, la paga del pecado es muerte. Imaginémonos, si él hubiera pecado, su amo, Potifar, lo hubiese matado, ¿verdad? Por haberse metido con la esposa. Pero vemos, hermanos, que Dios cuidó a su hijo, como nos cuida a nosotros, como Dios nos protege de la misma muerte. Pero, hermanos, no tengamos en vano ni en poco lo que Dios nos dice. Queremos bendición, busquemos a Dios. Queremos que Dios prospere como prosperó Dios el camino de José. Así debemos de pedirle, pero mayormente, hermanos, en buscarlo en oración y pedírselo, que sea el Espíritu Santo que guíe nuestros pasos. Y no darle entrada a las tentaciones, hermanos, porque volvemos, la paga del pecado es muerte, pero Dios nos ofrece vida y vida en abundancia. Hermanos, oremos por las iglesias, oremos por el pueblo de Dios, oremos por los hermanos que están pastoreando las iglesias. Y en este caso, hermanos, oremos por nuestra iglesia Belén. Que Dios bendiga cada misión también, que Dios bendiga cada pastor, hermanos, porque también a nosotros nos va a pedir cuentas de eso. Porque ellos quizás nosotros va a decir, bueno, usted estaba hablando de la tentación, pero nosotros caemos en tentaciones si no tenemos oración, si no tenemos comunión con Dios, si no, los hermanos también pueden caer en tentaciones si nosotros como miembros de la iglesia no oramos por ellos. Hermanos, no demos oídos a cosas que no son. Demos oídos
a la presencia de Dios, a la voz de Dios. Hoy nos está diciendo, ¿quieres ser próspero? Búscame. Ora por la iglesia. ¿Quieres que en la iglesia haya prosperidad? No hablando económicamente. Bueno, también, pero mayormente la prosperidad espiritual, hermanos. Busquemos a Dios. No dejemos de buscar a Dios, hermanos. No le demos entrada a las tentaciones como la crítica, como el juzgar. Démosle entrada a Dios. Démosle la oportunidad a Dios de que Él venga a hacer milagros en nuestra vida. Y el primero que sea el cambiar nuestra mentalidad, el cambiar nuestro corazón. Hermanos, yo le pido a Dios que nos guíe a todos, hermanos. Y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, en esta hora te pido, Padre mío, que tú, Señor Jesús, llenes nuestra vida, que tú nos libres de caer en tentación. Nos lo dices también en el Padre nuestro, Padre. Líbranos de caer en tentación. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como José, como los ejemplos que me diste, Padre, como Noé, Abraham, Daniel, Padre Santo, nuestro Señor Jesucristo, a ser obedientes, a buscarte en oración, Padre, a tener la guía que es la oración, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesús, y guárdanos. Y te pido, Padre, que a todos nuestros hermanos, Padre, que se congregan en la iglesia Belén, sean llenos de tu presencia, Señor Jesús, que esa sea la mayor prosperidad que podamos tener. Padre, la presencia del Espíritu Santo en tu casa, Padre Santo, y no solo en tu casa, sino también en nuestros hogares, Señor Jesús, en nuestra vida, que nuestro testimonio sea, Padre, el que hable, Padre Santo, de quién está en nosotros, Señor Jesús. Esa sería la mejor prosperidad que tuviéramos, que la económica, Padre. Sí, necesitamos dinero, Padre, para pagar cosas, Padre, pero no se compara a nada, Padre, con nuestra prosperidad espiritual. Ayúdanos, Padre. Yo te pongo en tus manos a nuestro hermano Javier, Padre mío, a su esposa, a sus hijos, Padre. Que ellos tengan esa prosperidad, Padre Santo espiritual. Que tú los llenes de tu presencia, Padre Santo, y que tú, Padre Santo, nos ayudes a nosotros también a orar, a ser constantes, Padre Santo, a no caer en tentación, Padre, porque en la oración nos librarás de caer en eso, Padre Santo. Yo te pongo en tus manos también a todos los niños de la iglesia Belén y de todo tu pueblo cristiano mundialmente, Padre Santo. Yo los pongo en tus manos como a todo tu pueblo, Padre Santo. Y si alguno de mis hermanos que están conectados o de los que no están enfermos, Padre, yo te pido y clamamos, Padre, que tú los visites, Señor Jesús, que tú los visites para que no caigan en tentación de la duda, Padre Santo, o de renegar, Señor Jesús, sino que ellos caigan, Padre, a tus pies de rodillas, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.